Bienvenidas, cookie crocheteras del mundo. Aquí está mi top kaki para hoy. Este es el tutorial que vamos a tejer hoy, que es eh, con un cuello muy sencillo, con un escote a los hombros espectacular, una manga raglan que se llama. Y a mí personalmente me parece muy bonito. Muy bonito por lo sencillo que es, muy bonito porque tú puedes darle toda la imaginación que tengas. La espalda la he dejado como más provocadora. ¿Ves mis uñas ahí como se ven? Y decir que, claro, se puede hacer a cualquier talla, tal y como vais a ir viendo que se crece, lo acomodaremos a cada talla según corresponda. ¿Vale? Pues nada, vamos con el vídeo. Espero que os guste muchísimo por su sencillez y por todo, y sobre todo porque tú, una vez que ya sabes cómo se puede tejer, puedes hacer todas las variaciones del mundo. Y eso para mí es lo mejor que se puede hacer. Vamos allá. Bueno, aquí está. Yo creo que al final del vídeo me lo pongo para que me lo veas. Ahora me da un poco de reparo, pero al final del vídeo lo ves. Así que si quieres ver cómo me sienta, cómo me queda, puedes verlo al final del vídeo. ¿Qué te parece la idea? Te invito a ver el final. Vamos allá. Bien, tenemos que hacer en esta ocasión una pieza igual que esta. Si os fijáis, ya va grande. Va a ser como mi tamaño. Aquí tenemos la espalda un poquito más sexy abierta y aquí el delantero un poquito más cerradito, pero sexy. Bien, tenemos que tejer una pieza como esta. ¿Con qué ánimo? ¿Eh? ¿Con qué ánimo? Lo vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. De momento vamos a tejer este lado. Va a ser muy fácil de tejer y una vez que tengamos esta base de cómo es, vamos a poder a tejer con cualquier punto, más largo, más corto, más ancho. Una vez que lo aprendamos, va a ser perfecto. Entonces, vamos con ello. Empezamos. Aro mágico. Aro mágico. Cruzando la hebra. La cruzamos ahí. Cruzamos la hebra y pasamos por debajo para luego pasar por arriba y traernos la hebra. Con ese girito de dedos dejamos ahí el aro, ¿vale? Y colocamos, porque he puesto la hebrita por ahí, y colocamos para empezar a tejer lo primero, ahí esa cadena que afianza. Cerramos porque no vamos a tener tantos puntos, no va a ser necesario tantos puntos, pero ya tenemos nuestro arito mágico que habéis visto cómo se ha cerrado mágicamente. Venga, pues seguimos y vamos a poner una y dos cadenitas, total tres, y seguido un punto alto. Para eso pasamos nuestra hebra por el ganchillo, pasamos dentro del aro, lo sacamos y tenemos esas tres hebras en nuestro ganchillo. Y ahora pasando la hebra de nuevo, sacamos dos, pasando la hebra de nuevo, sacamos dos, tenemos el segundo punto alto tejido. De nuevo tejemos un tercero, pasamos la hebra por nuestro aro, sacamos y de dos en dos. Quitamos dos, quitamos dos. Tenemos un típico motivo granny, tres puntos altos, dos cadenitas, una y dos. Y repetimos y tejemos tres puntos altos de nuevo. Bien, uno, dos y tres. Bien, ahí tenemos un segundo motivo granny, me cachis. ¿Vale? Un segundo motivo granny. Tenemos ahí un segundo motivo granny. Dos cadenitas más y repetimos un tercero y solo tres. Vamos a tejer solo con tres motivos granny. Bien, entonces ahí tenemos dos y el tercero, tres. Cerramos nuestro aro porque no va a haber más, solo van a haber tres laditos, no va a haber un cuarto lado.
¿vale? No es un granny completo, pero con la vida del granny vamos a tejer 1000 millones de cosas y eso a mí me encanta. 3. Vamos con la siguiente de las vueltas. Entonces, aquí vamos a poner 1, 2 y 3. Generosas, amplias, ¿vale? Nunca vamos a tejer pegadito. Si no, ponemos una cuarta cadena. Pero importante que aquí no se nos quede como racaneado, recogido, amplio. Y dando la vuelta, en ese primer punto, tejemos 2 puntos más, 2 aumentos, ¿vale? 2 puntos más, 3 en total. Entonces, es importante que no se queden pegadas. Si veis que no vais a ser capaces de hacerlas amplias, hacer 4, ¿vale? Importante ahí. Tejemos. Seguimos tejiendo los 2 puntos que nos quedan. Siempre principio y final, principio de vuelta y final de vuelta, van a haber 2 aumentos. Y entre medias, lo que queráis. Es decir, que vamos a poder variar el punto como nos parezca. De momento, básico, puntos altos. Dentro del hueco, o sea, en total aquí ya tenemos 5 puntos en esta segunda vuelta. Aquí en este lado vamos a tener 5 puntos. Seguidito, 2 más. 1 y 2. 2 cadenitas. 1 y 2. Y 2 más. Dentro del arco, dentro del hueco. 2 más. 1 y 2. Bien. Entonces, estamos creciendo en cada hueco que hemos hecho de 2 cadenas, 2 puntos altos y 2 cadenas en el medio. Siempre va a tener esa composición, ¿va? Y seguido, 1, 2. Bien, ya tengo la pieza igual de grande que la que necesitamos, ¿vale? Ya tengo 2 piezas que son iguales en cuanto a vueltas de los 3 lados, de hacer por los 3 lados, ¿vale? Aquí ahora, si os fijáis, tengo tejidas 2 vueltas que solo van y vienen, ¿eh? Hacen ida y vuelta solo de este lado, voy a hacer el delantero y estas 3 haciendo esas 2 puntos altos cadena, 2 puntos altos cadena para hacer esas ventanitas. Y en cambio en la espalda tengo solo todas las vueltas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de vueltas que hacen huequito para que nuestra espalda se quede más provocadora o más exótica o más divertida, ¿no? Porque vamos a hacer este punto. Bien, entonces lo primero que vamos a tejer aquí es solo 2 vueltas, ¿vale? Vamos a tejer estas 2 vueltas de puntos altos, ¿vale? 2 vueltas de puntos altos y luego estas 3 que tejemos haciendo 2 puntos altos cadena, 2 puntos altos cadena, 2 puntos altos cadena, ¿vale? Bueno, pues esto es fácil y es continuar con lo que ya hemos tejido antes. Diferencia, no tejemos ningún aumento. Hacemos en cada punto un punto y listo. Bien. Las 3 cadenas sustituyen al primer punto y me voy al siguiente de los huecos y nada, pues seguimos tejiendo tan tranquilos en cada punto un punto. Y así 2 vueltas en puntos altos y después nos haremos las de los huequitos, las de los agujeritos, ¿vale? Vamos allá. Bien, ya hemos tejido estas 2 vueltas más solo de un lado. ¿Por qué hacemos eso? Porque de largo ya tengo el largo suficiente. Ya no quiero que sea más larga. Por tanto, ahora ya solo tengo que crecer, digamos que a lo ancho, para que me cubra el cuerpo. ¿Vale? Porque de largo ya tengo lo que yo quiero, la medida que yo necesito, ¿bien? Entonces tú a lo mejor tienes que tejer más vueltas o menos, según ese largo que tú quieras. Y ahora entonces yo voy a hacer esas 3 vueltas, voy a tejer estas 3 vueltas de agujeritos y por el otro lado voy a tejer todas las vueltas igual, pero todas de agujeritos, ¿vale? Desde la unión, desde que dejé de hacer aumentos, todas las vueltas van a ser en agujeritos, ¿vale? Bueno, pues vamos allá entonces. Y para hacer la vuelta de agujeritos, lo que voy a hacer es tejer 1, 2 y 3. Doy vuelta y en el siguiente punto, un punto alto. Una cadenita y saltando un punto, tejo los 2 siguientes punto alto. 1 y 2.
salto un hueco, salto una cadena y salto un punto. Y voy a tejer todos los puntos tejiendo dos puntos altos seguidos y una cadena en el siguiente. Dos puntos altos seguidos y una cadena en el siguiente. Y sin saltarme ningún punto, es decir, cada punto es un punto. Por tanto, esta cadena que yo tejo corresponde a un punto y entonces el siguiente tejo. Y para la siguiente vuelta voy a hacer eso mismo, solo que los dos puntos los voy a tejer dentro del hueco en lugar de tejerlos sobre los puntos. Los dos puntos van a ir ahí, ¿vale? Los dos puntos altos los voy a tejer sobre el hueco de la cadena y la cadena que sustituye a los dos, pero el efecto va a ser el mismo, ¿vale? O sea, la idea es la misma. Yo voy a tejer donde está la cadena los dos puntos y donde están los dos puntos la cadena. Los puntos siguen siendo y en todas las vueltas van a ser los mismos, ¿vale? Pues nada, tejemos de esta manera estas 3 vueltitas de aquí y las 6 del otro lado y para adelante nos encontramos, ¿vale? Todo el tiempo así. Vamos allá. He terminado la primera de las vueltas. Quiero que lo veáis por si acaso alguien tiene alguna duda, ¿vale? Vamos con la segunda de las vueltas. Vamos a tener que repetir la 1 y la 2. Ya está. Al acabar aquí, termino justo. Todos mis puntos cuadran perfecto. Y ahora al arrancar 1, 2 y 3 cadenitas, doy la vuelta. Y me voy a poner dentro del primero de los huecos y pongo 2 puntos altos. Así de sencillo, ¿vale? Principio y final vamos a terminar con ese punto ahí, ¿vale? O porque hay dos puntos o porque tenemos que poner bien sobre ese, ¿vale? Pues nada, 2 puntos, cadena y 2 puntos. 1 y 2. Así repetimos las vueltas que necesitemos. En este caso 3, en este lado 3, en este lado 3 vueltas, en este lado 6, ¿vale? Voy a ponerlo así, a ver si puedo y se ve perfectamente. Mira, claro, están todas las hebras por aquí en medio. ¡Cachísima mar! En este lado ponemos las tres vueltitas y en este las 6. Porque así vamos a tener una espalda sexy. Tenemos por aquí una espalda sexy y por aquí pues un delantero sexy, ¿vale? Pero va a quedar súper mono. Entonces vamos a tejer esas vueltas completas. Ahí estoy desmontándolo y nos encontramos. ¿Comprendido? Ahora sí. Venga, pues mira, ves, lo estoy deshaciendo. Cachis en la mar. Lo estoy deshaciendo. Bien, pues venga, vamos allá. ¿Mm? Venga, vamos. Tejemos todas las vueltas. Vale, tenemos las dos piezas iguales, tejidas. Ahora tenemos que dedicarnos a unir derecho con derecho o revés con revés, pero no una de cada, ¿vale? Entonces vamos a buscar dónde está el derecho de las dos piezas, dónde está el revés de las dos piezas. Aquí tenemos la última de las vueltas y la última de las vueltas, o sea que derecho con derecho. Ahí vamos. Vamos a unir ahora las dos piezas. Esta será nuestra parte de delante, ¿vale? Y la otra unión, la parte de atrás. Vamos a unir la de delante, que es en donde tengo la hebrita, ¿va? La primera. Vamos a unir la parte de delante, que es donde tengo aquí la hebra ahora mismo, y luego pues uniremos igual la parte de atrás, para luego poder poner los adornitos y todas las cosas que vayamos queriendo. Ya sabéis, a mí personalmente la unión que más me gusta en este caso siempre va a ser tomando la hebra, buscando la tercera de las cadenas aquí, 1, 2 y 3. Voy a pasar aquí para desde este lado tejer, que es más fácil. Y ahora, y con la hebra por debajo, vamos a ir poniendo de cada lado una hebra, ¿vale? De cada trenza, de la trenza de cada lado, vamos a enganchar las hebras que están más cercas una de otra, ¿vale? Y de ahí vamos a, ¿veis? Ahí cadenita con su cadenita. Y vamos a sacar deslizando la hebra por los dos, por las 3 hebras que tenemos en nuestro ganchillo. Ni fuerte ni flojo, ya sabéis, hay que tejer con tiento. Entonces, de este lado enganchamos
la hebra más alejada de nosotros. La enganchamos. De la otra pieza, la hebra que está más cerca de nosotros, en nuestra trenza. Solo una hebra, ahí. Y ahora pasamos para deslizar de un lado y de otro. Bien, así vamos a ir tejiendo todo el rato, uniendo todo el tiempo, de un lado y de otro. Para que se quede cuquito, cuquito. Tenemos los mismos puntos de un lado y de otro, ¿vale? Por tanto, es ir uno a uno, enganchando un punto, enganchando el otro y ahí vamos, ¿vale? Nuestra unión va a quedar espectacular, sencilla y pegadito todo y súper bien. Así que tejemos las dos costuras, unimos las dos y seguimos viendo cómo vamos a terminar nuestro top de veranito para todas las tallas, ya sabéis, ¿vale? Así que vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, ¿vale? Venga, vamos allá. Uno a uno vamos a ir tejiendo todos los puntitos. De los dos lados, adelante y detrás. Bien, tengo unidas las dos piezas, ¿vale? Tengo unidas las dos piezas y ya tiene forma mi top. ¿Qué vamos a poner en este lado? Pues unas cadenitas que unan las dos piezas, que va a ser la única unión con el suéter, ¿no? O sea, con el jerseycito. El tipo de unión del cuello. Este es el cuello que vamos a tener. Unas cadenitas, que después vamos a seguir una vueltita más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Así. Y la vamos a unir ahí, ¿vale? Ese es nuestro cuellito. 18 cadenitas y me vengo a la última de aumentos, que está ahí, y engancho con la fila de cadenas recta, ¿vale? Esto sí es importante. La paso por ahí. Tejo un puntito y atención, esto va a formar parte del adornito que vamos a tejer en esta parte del cuello. Voy a tejer un punto bajo, dos cadenitas, un punto bajo, ¿vale? Para hacer ahí un piquito. Otro punto bajo, dos y de nuevo dos cadenitas. Me voy al siguiente y tejo un punto bajo y otro punto bajo. ¿Vale? Sencillo. Dos cadenitas y me voy al siguiente y tejo punto bajo y punto bajo. Las cadenas solo adornan. ¿Bien? ¿Lo ves? Espera, voy a ponerlo así. ¿Veis? ¿Qué hace esa pequeña olita? Pues ya está. Una y dos. Y me voy al siguiente. Las cadenas solo están en el medio, pero no salto ningún punto por las cadenas, ¿eh? Dos cadenitas y sigo tejiendo. Uno y dos. Dos cadenitas y sigo tejiendo. Uno y dos. Dos. Así todo el tiempo. Tan sencillo como eso. Dos. No. A ver, hasta donde llegue, igual que hemos hecho aquí, ¿vale? 1, 2 y 3 hasta aquí. Aquí ya hay disminución. Bueno, en este caso aumento. Pues vuelvo a tejer las 18 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Doy la vuelta y hago exactamente lo mismo. Me voy al primer lugar de las disminuciones
y al último punto, al que ya tienen los puntos normales, y tejo un puntito ahí y empezamos a poner 1 y 2, lo mismo, ¿vale? Con eso habremos terminado con la parte de arriba, con el cuellito arriba. Y vamos a ver después qué ponemos en la parte de abajo para que sea un poquito más largo. Tenemos nuestro cuello unido, ¿vale? Ya tenemos nuestra parte de arriba unida. Mirad qué cosa más sencilla y cosa más linda. Veréis cómo esté todo acabado y divino. Vamos con el otro lado. ¿Qué vamos a poner aquí? Yo creo que es algo que toca. Esto. Esto mismo. Esto mismo lo vamos a poner ahora por aquí debajo. Por aquí debajo. Y nos va a dar un toque absolutamente precioso. Vamos a poner unas vueltas para completar el largo que necesitamos con esto, ¿vale? Entonces, mira, si no nos importa, voy a empezar, ya tenemos ahí un empiece, voy a empezar por el medio, porque quieras que no, pues siempre será mejor, ¿verdad? Vamos a empezar por aquí. En el medio, ahí. 1 y 2. Igual, ¿eh? Cadenita, saltando 1, 1 y 2. Cadenita, saltando 1, 1 y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí durante unas cuantas vueltas y con eso, y escondemos hebras porque hay un montón de hebras y eso es horrible, no me gusta nada. No sé por qué hay tantas, la verdad. Empezamos ahí y ya vamos poniendo. Vale, pues vamos allá, ¿eh? Vamos allá, vamos allá. Vamos a tejer unas cuantas vueltas tejiendo esto, haciendo esto, ¿vale? Y nos encontramos. Vamos allá. Mira, después de 4 vueltas tenemos el top terminado. Ahí está. Terminado por delante, terminado por detrás. ¿Ves? Ya está. Sencillo, no puede más. Divino o no. Yo creo que cookie. Sobre todo muy, muy sencillo, muy bonito. Este es el tutorial que yo tengo para hoy. Así que si te ha gustado, deditos arriba. Es estupendo porque es como provocador un pelín, pero sin serlo. Aquí tenemos nuestras 4 vueltas para hacerlo más largo. Puedes seguir tejiendo, puedes hacer un volantito, puedes hacer 1000 cosas. Aquí ya está la idea. A partir de ahí, tu modelo es el que me explicas como a ti te gusta. ¿Vale? Sígueme, comparte, regálame tu comentario y dime qué te ha parecido, ¿vale? Chao. Aquí está mi top puesto. Está hecho para mí. Tiene su cuellito abierto, que queda espectacular. Me encantan estos hombros así abiertos, aunque no tengo yo los hombros como para enseñarlos, pero lo cierto es que a mí me gusta mucho cómo queda. Y luego pues por la espalda, ¿veis? Queda más abiertito. Bueno, pues he prometido, aquí está mi top. En fin, qué vergüenza, prueba superada, ya está, no pasa más. El top muestra de cómo nos queda.